Bien, vamos con nuestro sexto libro. Recordar que hemos hecho dos libros que podríamos considerar más bien teóricos, ¿verdad? La creación de la experiencia y la teoría sintérgica. Luego hicimos dos libros más autobiográficos, como La conquista del templo y La fuerza vital del cielo anterior. Y el quinto libro que hicimos recientemente fue La psicofisiología del poder, que era una mezcla de aprovechar las nociones teóricas sobre comunicación y consciencia para hablar de, en este caso, el poder, el atractor extraño, el líder, etcétera. Bien, hoy vamos a cubrir nuestro sexto libro de los muchos que tiene Jacobo escritos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar del libro titulado Meditación autoalusiva. Este libro está publicado, según lo que tengo aquí, pero a veces la cosa puede variar de algún año, pero publicado creo en 1988 y escrito seguramente en 1987 porque al final de este libro, Jacobo, ¿dónde está esto? Sí, hay un apéndice final y Jacobo lo firma en Crucio, Baja California, 13 de junio de 1987. Bien, este libro va sobre esta técnica que Jacobo desarrolla y practica y tiene que ver con, bueno, lo vamos a ver en detalle, pero fijaros que es algo práctico. Es sobre una técnica para cultivar el observador. Tiene que ver con la experiencia, pero no la experiencia desde el punto de vista abstracto o conceptual, ni tampoco con la autobiografía de Jacobo. Es decir, que hoy entramos en un libro que tiene un tono distinto a los que hemos estado cubriendo y me hace mucha ilusión. Además, es algo, bueno, muy importante y que además creo que Jacobo practicaba, por supuesto, a menudo, pero creo que también con sus estudiantes. Me contó Lea que había aquel cartel en el laboratorio que decía que los jueves no iban al laboratorio, sino que iban a hacer sus meditaciones. Pionero también en cuanto a la dinámica de un laboratorio. Bien, vamos a empezar. Em, Aquí el resumen que encontramos pone de acuerdo con este libro, el observador es el que guía el proceso de desarrollo y en el cual todos los contenidos de la conciencia se unifican. La meditación autoalusiva es la técnica que permite establecer un contacto con el observador, y observador aquí en mayúscula. El resultado de la práctica de la meditación autoalusiva es la experiencia del yo puro, ambos en mayúscula. El yo puro es la realidad con mayúscula, dice Jacobo, mientras que el mundo de los objetos concretos es la realidad cotidiana. El lector encontrará en este libro la llave que permitirá conocerse a sí mismo y una técnica para lograr una vida más plena, optimista y saludable. Y no es autoayuda, ¿eh? Lo que sí que es otra vez, pionero en el mindfulness antes de que el mindfulness estuviera por todas partes, ¿no? Vamos a verlo. Y además vamos a entenderlo también a la luz de aquellas menciones que hacía Jacobo en nuestro anterior libro, cuando tratamos la psicofisiología del poder, y allí hablaba de este atractor extraño, de cómo de alguna manera dejarse tomar por él y cómo expandir el presente. Y decía, bueno, la parte técnica, la parte práctica de esto la cuento en el libro Meditación autoalusiva, que es el que vamos a tratar hoy. Es decir, que se enlazan estos dos libros y es algo que iremos viendo mencionado explícitamente o quizá incluso lo sentiremos que implícitamente cuando Jacobo escribe y desde donde escribe, muchas veces yo creo que tiene que ver con haber visitado este estado, podríamos llamar ampliado de conciencia. Ahora veremos cómo lo describe él. Bien. Bueno, en la estructura del libro no hace falta que la diga. Bueno, además está hecho es un libro breve. Jacobo tiene unos libros muy largos. Hoy estaba repasando los que nos quedan y algunos que no habéis oído, no se nombran mucho. Y cuando los abres te das cuenta que tienen casi 300 páginas muy densas y va a ser una maravilla cubrirlos. Igual necesitaremos muchas sesiones, 4, 5, 6 para algunos libros y otros pues están más comprimidos, más destilados, como es este caso, el de la meditación autoalusiva, y tiene unos capítulos o unas secciones, no incluso no son ni capítulos, secciones breves y de la mano Jacobo nos va a ir llevando de la práctica más sencilla a más compleja hasta llegar a lo que él llama su propio método, que es la meditación autoalusiva. Bien, vamos a leer qué dice. En este sentido, en los últimos años, algunas técnicas de meditación se han empezado a divulgar, escribe Jacobo, en el 1987-88.
creando un movimiento creciente de interés dirigido al autoconocimiento y a la expansión de la conciencia. Fijaros, ¿no? Esto hoy nos lo damos un poco por hecho, pues porque en nuestras ciudades, si pasamos paseando con el coche, pues veremos tiendas de ropa, de comida, incluso algún centro donde están haciendo, donde la gente está haciendo mindfulness, ¿no? Bien, pues aquí también estaba, hace tantos años, ¿no? Esto estaba empezando a crear un movimiento creciente. Pero dice Jacobo, y aquí me gusta que no tenga pelos en la lengua, dice, desgraciadamente la mayor parte de estas técnicas se brindan sin un conocimiento profundo de sus bases psicofisiológicas. Un problema. Y además el otro, y están rodeadas de una parafernalia superficial ligada a la necesidad de pertenecer, importantísimo, la necesidad de pertenecer a tal o cual escuela y depender de este o aquel maestro. Lo más desagradable de este movimiento es que algunas escuelas parecen mezclar un interés económico y un sectarismo que desvirtúa el verdadero sentido del desarrollo de la conciencia, el cual, para ser eficaz, debe librarse de misterios, subterfugios e intereses mezquinos para, en cambio, centrarse en el logro de la unidad en mayúscula a través de la expansión de la conciencia. Poco ha cambiado, ¿verdad? Es decir, practicar todo esto sin mostrar ningún interés o sin tener ningún conocimiento, dice aquí, profundo de las bases psicofisiológicas. Y esto no quiere decir ser un reduccionista, pero bueno, hay que conocer, ¿no? La gente dice, no, todo corazón, todo corazón. Bueno, habrá que integrar el corazón también con el conocimiento de las bases. O sea, primer problema. La segunda, parafernalia superficial, a ver si podemos limpiar todo el grano para tener la paja, o al revés. Y, y luego la necesidad de pertenecer y luego querer tener un interés económico, que yo entiendo que la gente se tiene que ganar la vida, pero veis, cuando juntas todo eso, ¿verdad? Pues en vez de vender fuego, pues se vende mucho humo con una llamita de fuego, ¿no? Bien. ¿Qué más dice Jacobo? Originada con base en los estudios de chamanismo, la técnica de meditación que se presenta aquí, la suya, ha sufrido años de investigación. Claro, y esta investigación es la investigación que normalmente, de la que normalmente no se habla de Jacobo, porque claro, hay la investigación de laboratorio objetiva y esta es la investigación introspectiva, ¿no? Y dice aquí que él ha puesto a prueba los postulados básicos y además la relación otra vez con el laboratorio, tejiendo, ¿no? Sus correlativos psicofisiológicos de los que hablamos ampliamente en el vídeo anterior y en otras ocasiones, y hablaremos mucho más porque de eso iba toda su investigación en el laboratorio, ¿verdad? De estos correlatos y esta coherencia interhemisferial y entre sujetos en el cerebro, etcétera. Bien. Dice además, nos avisa, ¿no? Que para ella su práctica no representa riesgo alguno, no como hoy, que me decía un amigo mío que en Estados Unidos, cada vez que ves una película o un partido de algo de deportes, pues te cascan un montón de anuncios y que la mitad o un tercio son de nuestras queridas farmacéuticas, ¿verdad? Con todos los efectos secundarios y terciarios ahí pasados rápidamente. Bueno, pues en vez de tanta pastillita que a veces son necesarias, podemos trabajar una práctica que no representa riesgo alguno, dice. No requiere la pertenencia a ninguna secta, no está mal, o linaje, es decir, no hace falta que vengas ungido por, ¿verdad? O ser del club jerárquico de. Y su enseñanza es abierta y sin intereses económicos. Bueno, suena muy bien. En este libro, la meditación autoalusiva se explica primero en sus bases teóricas, después en sus procedimientos básicos para activarla. Nos va a contar lo que necesitamos trabajar y practicar, y esto es como quien quiere tocar un instrumento, lo he dicho alguna vez, ¿verdad? Creo que lo he dicho alguna vez. Si uno quiere ser guitarrista o pianista, pues no se compra un piano y le da golpes, necesitará practicar mucho tiempo y luego igual modificar el instrumento y modificar la dinámica. La ciencia también es eso, ¿eh? La ciencia también es un yoga en el que uno trabaja para afinarse de alguna forma, ¿no? Pues aquí, ¿para qué va a ser esto distinto, ¿no? O sea que aquí también hay procedimientos prácticos para activarlo. Muy bien. Esta es la introducción. Bien, entonces, Jacobo, en el primer capítulo, sección, porque insisto, son muy breves, nos va a hablar de las bases teóricas que ya hemos visto en otros libros, pero nos las va aquí a reescribir a propósito de lo que es necesario para la meditación autoalusiva. Que por cierto, para que no nos perdamos, voy a ir al glosario. Este libro tiene un glosario que está muy bien que lo tenga porque así como muchas veces trabajamos las cuestiones más teóricas y en esos libros no hay glosario, yo creo que este, como está pensado para la práctica, Jacobo nos regala al final sus definiciones de todos estos conceptos, ideas, que muchas veces ya las hemos oído, pero bueno, no estaría mal si Jacobo lo escribe en 2 o 3 frases, ¿no? O sea que
os invito también, ya sabéis que esto es una invitación a leer a Jacobo, a que vayáis al glosario y refresquéis, ¿no? Y aquí no lo voy a hacer todo, por supuesto, pero aquí tenemos conceptos como, o definiciones de Jacobo en 2 o 3 frases, como algoritmización, algoritmo, atractor extraño, autoalusión, campo cuántico, campo neuronal, condicionamientos, descodificación, duración del presente, etcétera, etcétera, ¿no? Hipercampo, latis, meditación. Está fantástico, ¿no? Poder leer brevemente qué entiende Jacobo. Por ello, cuando en vez de escribirnos 40 libros de 200 páginas, nos lo escribe en tres frases, ¿no? Y voy simplemente a la palabra autoalusión del glosario para situar un poco, porque aún no he dicho qué es esto de la meditación autoalusiva, ahora nos lo irá construyendo Jacobo, pero si vamos aquí al glosario, dice que autoalusión es la observación de una totalidad desde una perspectiva de no identificación con sus contenidos. Equivale a la observación de un algoritmo desde fuera de sí mismo. Lo repito, ¿vale? La autoalusión, uno se alude a sí mismo, es la observación y nos va a hablar mucho de cómo practicar y expandir e ir incluyendo en nuestra observación toda nuestra experiencia. Es la observación de una totalidad desde una perspectiva de no identificación de sus contenidos y equivale a la observación de un algoritmo desde fuera del mismo. Esta es la parte quizá más metafórica, conceptual, a colación de todo lo que nos ha ido contando sobre la latis, los campos neuronales, la neuroalgoritmización, etcétera, ¿no? Ok, pues entonces nos volvemos a al primer capitulillo. Bien. ¿Qué nos dice aquí? Bueno, nos habla de estados homeostásicos mentales. Ya hablamos de homeostasis cuando Jacobo hablaba del atractor extraño y del poder, ¿verdad? Hablaba de esa homeostasis óptima, creo recordar. Nos habla de que el cerebro humano posee un mecanismo de autocorrección e integración. Y además, esto inmediatamente me evoca una de mis teorías de la consciencia actual más favoritas, ¿no? De la información integrada y la idea de cerebro como el gran órgano que efectúa esta integración. Bien, a fin de unificar e integrar una cantidad de datos en un patrón que los incluya. A esta inclusión se denomina autoalusiva, cuando el patrón logra incorporar toda la información cerebral del presente. ¿Verdad? Tenemos, incluimos, tenemos otra unidad, otro módulo y otros, los cuales ahora volvemos a incluir y cada vez, fijaros, ¿no? Que esto ya os lo había contado, la idea de algoritmo también como compresión de datos, ¿no? Es decir, vamos metiendo sin perder y vamos comprimiendo toda la información, la vamos incluyendo, integrando. Y por eso ya nos está hablando, para empezar, este primer capítulo se llama niveles de algoritmización. Hoy me está saliendo bien la palabra, algoritmización. Bien, y entonces dice, existe un límite de estabilidad autoalusiva. Esto es, cuando los elementos informacionales nutrientes de un algoritmo sobrepasan cierto umbral de variación, el algoritmo puede no ser capaz de mantener su estructura y cambia. Esta modificación rompe el equilibrio de autoalusión. Aquí suena muy teórico, yo creo que se entenderá luego mejor, pero fijaros, aquí está diciendo, bueno, yo incluyo, imaginaros, en una fórmula matemática, ¿no? Que parece que a veces prescribe el comportamiento de la realidad, pero quizá lo que hace es que lo describe, pero describe muchos fenómenos. Esa es la belleza y la capacidad, el poder que tiene una fórmula matemática, ¿no? Bueno, llega un momento que es que igual ahí ya no caben más. Y entonces eso desestabiliza, ¿no? Dice que no es capaz de mantener su estructura y el algoritmo cambia. Y esto lo podríamos ver como pasar a otro nivel, ¿no? Ahora se necesita, fijaros, para que ponga un ejemplo concreto, que igual para los que no estáis muy familiarizados con la física no va a ser tan concreto, pero uno puede tener toda suerte de fenómenos eléctricos o electrostáticos y puede comprimirlos en un algoritmo que sea la fórmula, pues la ley de Ohm o una fórmula de la electricidad, para la electricidad. Pero luego viene un fenómeno magnético y ahora ¿cómo lo incluimos, ¿no? Bueno, pues necesitas ahora algoritmos magnéticos, digamos, leyes magnéticas del magnetismo. Y luego, ¿cómo incluimos a ambos? Pues tienes que ir a un nivel superior que te permita formular leyes del electromagnetismo, ¿no? Pues de esa forma supongo que es cuando Jacobo está hablando aquí de que esta modificación debe cambiar el equilibrio de la autoalusión, que además aquí no va a ser una cuestión abstracta de leyes matemáticas, lo utilizaba como ejemplo, sino va a ser algo que tiene que ver con nuestra propia observación. Bien, y aquí dice, el crecimiento consiste precisamente en la búsqueda de nuevos niveles de integración.
Y además esto, claro, a medida que va pasando, aproxima a todo el sistema hacia la unidad en mayúscula. Y nos dice que la experimentación de la naturaleza para crear formas orgánicas cada vez de mayor complejidad y unificación se aceleró al aparecer los sistemas cerebrales. Que esta es una cosa preciosa, ¿no? Es, bueno, ¿qué pasó cuando la naturaleza se inventó un cerebro, ¿no? Bueno, pues al mismo tiempo que la evolución de la propia naturaleza aumenta la complejidad de lo que existe, y el cerebro es quizás su mayor reflejo en cuanto a órgano complejo, también nos permite la unificación de esa complejidad, ¿no? Se ve aquí como una especie de linda, no es ni una paradoja, ¿no? Pero de lindo doble hélice, doble trabajo, donde se crea novedad y complejidad y al mismo tiempo se da la capacidad para poderla unificar. Luego dice, es decir, no es posible encontrar el algoritmo de un sistema a menos que éste se haya experimentado todas las contingencias de su nuevo estado. Esto va a ser muy importante porque él quiere ser muy exhaustivo, ¿no? Es decir, tanto para ejemplos teóricos como para nuestra propia experiencia, él luego nos va a decir, hay que observarlo todo. Todo es todo, o sea, el cuerpo, lo que hay fuera, tus emociones, recorrer tu cuerpo, tu piel, la nariz, las orejas, una oreja, la otra, incluso meterte por debajo de la piel, ¿no? Entonces, no es posible encontrar el algoritmo de un sistema a menos que hayas explorado, experimentado, dice aquí, todas las contingencias de su nuevo estado. Y entonces dice, a esto se debe que no se pueden efectuar saltos en el crecimiento. Y luego aquí hace una nota que no está mal, ¿eh? Visto lo visto con lo popular que se ha vuelto la psicodelia y la idea esta de que es maravillosa, vamos, porque todo el mundo tiene derecho, casi incluso la obligación de explorar su propia mente desde su propia mente, ¿no? Pero fijaros que escribe, ¿no? Las drogas, por ejemplo, que en la época psicodélica activaron saltos del desarrollo algorítmico, fallaron, porque sin ellas los sistemas cerebrales retornaban a niveles previos de desarrollo. Esto es como otro ejemplo, ¿no? Que os ponía antes otro día, ¿no? Si uno quiere correr una maratón, pues tiene que salir a correr cada día, no se va a presentar el día de la maratón y se va a poner ahí un chute de doping, ¿no? Bueno, tú te puedes dopar y aumentar tu capacidad física si quieres, pero cuando se te pasan los efectos, pues ya no puedes correr más maratones, ¿no? Pues aquí igual. Es muy lindo que cada uno explore su mente, pero claro, el sucedáneo del trabajo individual y de ese pulir y ese limar y ese desarrollo, ese yoga, insisto, suplirlo con pastillitas mágicas, pues cada uno haga lo que quiera. Pero aquí Jacobo nos lo dice también claro, ¿no? Y este, como os digo, este primer capítulo que ni lo es, porque a veces Jacobo escribe así, brum, ¿no? Una página y media, brum. Bien, ya nos ha hablado de estos niveles, ¿no? Ya. Acercamiento a la realidad. Punto número 2. La unificación durante el desarrollo algorítmico tiene su modelo en, por lo menos, dos procesos cerebrales: la creación de patrones neuronales inclusivos y el desarrollo de campos neuronales de sinergia incrementada. Aquí sigue estando en un nivel muy teórico, ¿vale? Y nos habla bueno, tiene que haber algo en el cerebro, patrones, y tiene que haber esta capacidad de que los campos integren la información. Y enseguida nos dice que se logra un acercamiento a la realidad a medida que se logra unificar mayor cantidad de información. Es decir, que aquí ya tenemos, bueno, una serie de postulados o propuestas, ¿no? Que relacionan el ser capaz de incluir más información con más sea capaz de incluir, más me acerco a lo real en mayúsculas. Eso no quiere decir, sigue Jacobo, que el proceso sea de tipo intelectual o teórico. Y aquí está muy bien que lo recuerde, porque, claro, utiliza este lenguaje y ¿de qué me estás hablando? ¿De otra teoría? No, no. Me está hablando de algo muy vivencial, ¿no? Es más, luego dice, más bien la unificación informacional para provocar el acercamiento a la realidad R mayúscula debe ser vivida auténticamente, como una expansión de la conciencia. Bien. Y aquí nos dice que estamos acostumbrados a identificar nuestra identidad personal con niveles de las realidades que no son la realidad en mayúscula. Por ejemplo, queremos ser un cuerpo, o una mente, o una idea, o una teoría. Queremos ser nuestras emociones, queremos ser un país o una bandera, ¿no? Y ya sale a menudo, quizá porque a mí me toca de cerca, ¿no? Esta diferencia entre identificarse e individuarse, ¿no?
Tú te puedes identificar y a mí me pasa, oh, Alex, el físico teórico, ah, el papá de no sé quién, ah, el que está en el instituto no sé cuántos. Sí, bien, pero eso no es lo que nos identifica. O si es lo que nos identifica, lo que importante aquí es que es lo que nos permite individuarnos, ¿no? Jacobo no va a hablar de eso, pero ya nos recuerda algo que ya sabemos, pero que olvidamos, ¿no? No somos ni eso, ni esto, ni aquello. La identificación con nuestro cuerpo es la más profunda y generalizada identidad. Junto con ella nos identificamos con nuestro dinero, propiedades, posesiones, suma y sigue, ¿eh? Pareja, libros, canciones favoritas, corte de pelo, ¿me explico? Gustos culinarios, amiguetes. Es que al final tanta conciencia cósmica y somos preadolescentes, ¿no os dais cuenta? Me parece a mí, ¿eh? En la aventura de la vida. Bueno, algunos creemos ser nuestro cerebro y pensamos que desapareceríamos si este fuera destruido. Bueno, algunos, muchos, todos los ateos materialistas y sin ser ateos, los materialistas simplemente creen que cuando se acaba el cerebro, se acaba la mente y te acabas tú. De hecho, algunos proclaman eslóganes de camiseta y taza de café, yo soy mi cerebro, ¿no? Y entonces, si es mi cerebro y yo soy mi cerebro, ahí también hay una cuestión que un filósofo se podría entretener a desmontar, ¿no? Si tú eres tu cerebro eres tú. Bien, esta técnica budista ahora nos va a empezar a hablar de un poco, hay algunos antecedentes. Esta técnica se la ha trabajado él, la meditación autoalusiva, pero hay algunos antecedentes y nos habla de la experiencia de la realidad del Mahamudra. Dice, esta técnica budista, o sea que, y Jacobo, ¿no? Sabéis que integra budismo con la cábala, con la neurociencia, con los chamanes de México, o sea, es espectacular, ¿no? Bien, esta técnica budista afirma que todos los contenidos de las realidades son reflejados por el espejo, entre comillas, de la mente, el cual es totalmente puro. La técnica mahamúdrica consiste en experimentar ese espejo. Bien. Y luego nos sigue hablando de esta técnica, aprende a focalizar su atención en un sustrato común de toda experiencia. Luego nos habla cosas, nos menciona su latis, cómo la latis se relaciona con esto. Es necesario considerar que el acercamiento de sus meditadores a la realidad no es total. Leéroslo, ¿vale? Básicamente nos hace una previa hablándonos de estas técnicas, esta idea de espejo. Y entonces acaba esta segunda parte diciendo, la meditación autoalusiva considera que aún ese mundo podría ser observado, por lo que el observador debe pertenecer a una realidad que transciende lo relativo, es decir, pertenece a la realidad. Bueno, esto se va a ir entendiendo, porque nos dirá, sí, hay que observarse, pero esa observación que acabas de hacer también se puede observar y es así como se habla de esta suerte de trascendencia de lo relativo que es el observador en mayúsculas, que al final nos estamos dando cuenta que es lo más importante, lo más divino, lo más, sí, trascendente, unificador, central en toda la, ya no voy a decir teoría, la visión y la experiencia de Jacobo, que hay algo que llama el observador, y al final de este libro nos va a decir otra vez que sí, que muy bien, que la latis, pero que la latis no es el observador, y nos va a mencionar a Pachita, lo cual es una bonita sorpresa, una invitación para los libros que quedan y también una aclaración que nos ayuda un montón para, habiendo leído algunos libros, pocos hasta el momento, sobre la teoría sintérgica, darnos cuenta que no es todo, la latis no es todo, ¿eh? Está el observador, que es más que la latis. Ok, o la latice. Punto número 3. Lo titula La experiencia autoalusiva. Bien. La experiencia autoalusiva, es decir, la observación de la totalidad de uno mismo en el momento presente. Y ahora vamos a ver qué significa observación de la totalidad de uno mismo, que nos lo va a desmenuzar, ¿no? Observar todo de uno mismo aquí y ahora. No es una vivencia pasiva, sobre todo cuando la autoalusión es del tipo sin límites. En otras palabras, cuando la resultante de la autoalusión se vuelve a someter a la observación y así sucesivamente en un proceso constante y continuo. Eso es lo que nos va a proponer. Parece una recurrencia infinita, ¿no? Yo me observo el cuerpo y ahora otra parte del cuerpo y ahora observo todas las partes del cuerpo y a mí mismo observando el cuerpo y ahora voy a observar mis emociones, cada una de ellas, cómo surgen, cuándo surgen, cómo se van y pensamientos que vienen y voy a ir incluyendo y voy a ir montándome encima. Es decir, que es como, por eso hablaba antes de niveles, no es solo poner bolsas y neuroalgoritmizar, no me sale bien esta palabra y alusión me sale así a lo andaluz. Bueno, no solo poner bolsas, sino que es poner bolsas dentro de bolsas, ¿no? Niveles dentro de niveles. Bien. La experiencia autoalusiva es una experiencia de unificación que recibe, por lo tanto, la misma energía vitalizadora
que ha guiado el proceso evolutivo. Bueno, curioso, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros mismos en esta técnica tiene que ver con la propia evolución biológica, e igual se atreve a decir del cosmos, ¿no? Puesto que puesto que al autoaludir se incrementa la densidad informacional, la coherencia y la sinergia del campo neuronal. O sea que aquí ya vamos a ir viendo, yo creo que ya se va viendo, ¿no? Cómo se conecta lo que nos va a proponer hacer con lo que les sucede a los cerebros, que Jacobo nos ha descrito en sus experimentos y en sus teorías, ¿no? Que tiene que ver con que se incrementa la información, la coherencia y la sinergia. Recordar que es esta palabra, ¿no? Que acuñó Jacobo, la sinergia, la síntesis de energía informacional. Bien. Por otro lado, aunque la experiencia de la presencia yoica pueda surgir en cualquier zona de la interacción de campos, existen preferentemente tres localizaciones, y nos va a ir hablando aquí, ¿no? Por ejemplo. Mm, 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 mm. Mira, pone, volviendo a a la autoalusión sin límite, decía antes que esta se puede continuar hasta el punto en el cual el sistema no puede hallar su propio algoritmo. Generalmente en ese momento la localización de la experiencia yoica varía de la posición extracorpórea a otra en el borde de la interacción y el sujeto de cada ser observador de su experiencia para identificarse con ella. Y aquí habla del éxtasis y el gozo espiritual, que esto ya lo tocamos y lo toca aquí muy brevemente y me intrigó en un vídeo anterior cuando hablábamos de la comunicación quizá y hablábamos de la parte interior a la piel, de llegar a la superficie de esa interacción de campos y luego de ir más allá. Bien, dice que la meditación autoalutiva es por ello una técnica altamente activa, viva y vital. La meditación autoalusiva incrementa la conciencia, fortalece la acción y no requiere ni de encierros, ni silencios o inclusive de aislamientos para progresar, aunque luego nos va a recomendar que nos busquemos un sitio tranquilito donde no haya mosquitos, ¿verdad? Y estemos bien sentados. Pero me gusta esta idea, ¿no? De un yoga en la práctica, porque si no, o sea, o dejamos de tener trabajo y familia para meditar todo el día, o si no, ¿cómo meditas durante el día, no? Bueno, pues al parecer, como es activa, viva y vital, la meditación autoalusiva nos lo permite también. Es un procedimiento totalmente natural que permite estar en el mundo, aunque no ser del mundo. Estas frases os sonarán, ¿verdad? Soy del mundo o estoy en el mundo aunque no pertenezco, ¿no? Bien. Es decir, que no niega la existencia del mundo. Yo creo que aquí está dejando caer en qué se diferencia en otras interpretaciones, quizá, de otras técnicas meditativas en las que lo que parece es que uno tiene que estirar un trampolín ¡chum! Para salir de este mundo, ¿no? Para escaparse de esta prisión. No, no. Aquí él dice que esto es también para vivir aquí. No hay problema. La capacidad de autoalusión no admite límites o metas. Esto lo veremos luego al final. Siempre se va autoaludiendo más y más. No es que, bueno, es que tienes que llegar hasta aquí. Bienvenido, ¿no? Sin embargo, para progresar requiere fuerza de voluntad. Y yo, cuando puedo, enfatizo este binomio de la gracia y la voluntad, ¿no? No de ser gracioso, sino de la gracia que se recibe de arriba y la voluntad que sube de abajo para arriba, ¿no? Bueno, es que hay que currárselo, ¿no? Como decimos aquí, hay que currárselo, ¿no? No vale la varita mágica, la pastita mágica o las cuatro con un 6 y un 4. Aquí tienes tu retrato, ¿no? Hay que trabajarlo. Una de las técnicas budistas más parecida a la meditación autoelusiva es el vipassana. Bien. O sea, que ya nos ha mostrado dos o tres bases que tienen que ver con, o tradiciones o prácticas bien conocidas que tienen que ver con su meditación autoalusiva. La autoalusión no es una observación analítica, ni debe confundirse con lo que podría denominarse observación superyoica. La autoalusión es directa y no requiere de intermediarios mentales o culturales. Eso está muy bonito, porque antes nos ha dicho, no necesitáis al gurú de turno, al gurú del mes, como digo yo, no necesitáis al gurú del mes ni pagar la opción Prime, pero tampoco necesitáis otros intermediarios, en este caso mentales, ideitas mentales, no, por favor, ni culturales, en la medida en la que eso sea posible, ¿no? Pero qué bien, o sea, es de tú a tú, o nunca mejor dicho, de yo a yo, es inmediata, ¿no? Inmediata de que no hay mediación inmediata, mejor dicho, ¿no? Por lo tanto, el observador no es el super yo freudiano, ni tampoco es una zona o nivel de la mente, como equivocadamente sostiene el budismo. Ahí mete un zasca al budismo. Bien, parte 4. La mente compartida se titula. Y esto a mí me ha llamado la atención porque
luego más tarde, y mucho más tarde, en los años 90, se acuñó la idea de la mente extendida, que la escribió Rupert Sheldrake por primera vez en un libro, no sé si en el 94, y luego Chalmers y Clark, que son filósofos de la mente, estos son celebrities ortodoxos, ¿no? Me refiero a hegemónicos, también la acuñaron, la mente extendida. Luego hace poco, esta antropóloga maravillosa de Harvard, que se llama Tania Luhrmann, habla de la mente porosa, ¿no? Bueno, aquí Jacobo escribe la mente compartida. Está muy bonito. La mente es compartida y no privada, dice Jacobo. Los pensamientos y el estado de la conciencia de un sujeto se comunican directamente a otros sujetos. Fijaros, en alguna otra ocasión hemos hablado y hablaremos de telepatía y movidas de estas. Bueno, si uno parte de la base que nuestras cabecitas, nuestras mentes están casi como el jamón envasado al vacío, ¿no? Dentro de nuestro cráneo, como cuando queremos traérselo a alguien de otro país, ¿no? Y lo ponemos en la maleta envasado al vacío. Bueno, si nuestra mente está envasada al vacío dentro del cráneo, pues esto de que dos mentes se comuniquen a distancia parece efectivamente imposible. Pero si las mentes están compartidas, si son porosas, si están verdaderamente extendidas, pues esta idea de que nuestros pensamientos son privados, eh, ya de partida no funciona, o al menos estrictamente privados. Y todo lo que es compartir, ya no transferirse energía e información, compartirla, pues ya digamos que se empieza asumiendo que eso es posible. Cuesta menos pensarlo, digamos. Cuando se autoalude, indefectiblemente se observan contenidos que pertenecen a otras mentes con las cuales se mantienen relaciones. No está mal, ¿no? O sea, vamos a empezar a ver cosas, sentir cosas, y igual no es solo la movida que tenemos en nuestra cabeza. Ya nos avisa Jacobo, no va a hacer mucho énfasis en esto, pero qué bien, ¿no? Tomárselo así, con esa naturalidad casi un tanto animista, ¿no? En vez de el límite, por cierto, el límite de la mente porosa, cuando el porito tiende a cero y está envasado al vacío, es la idea esta, ¿no? De las mentes dentro de la caverna platónica sin salida alguna, y esta idea de que, bueno, yo me relaciono en el mundo con otros seres que parecen conscientes, pero quién sabe, ¿no? Esto es el límite, casi en la reducción al absurdo, pero entre medio, bueno, pues una mente compartida, ¿por qué no? La meditación, en la meditación autoalusiva es esencial aprender a aceptar. Y en la vida, ¿no? Desde otro punto de vista, la algoritmización solamente procede cuando se acepta la información. Si ciertos contenidos son rechazados y otros aceptados, el algoritmo que se decantará será a lo sumo parcial e incompleto. Recordad que había que completar todo para pasar al siguiente nivel. Esto está muy bonito también, ¿no? Porque una cosa es, oye, yo me puedo enfadar con alguien y puedo aceptar que me he enfadado con esa persona. Luego, qué hago con ello, o si me gustaría no enfadarme, bueno, eso es otra cosa, pero al menos aceptémoslo, ¿no? Sí, porque si lo excluimos, no lo vamos a poder incluir en este proceso de algoritmización, que es de lo que va todo, ¿no? La aceptación, sin embargo, no implica ni identificación ni conformismo. Se acepta para trascender y para transformar, no para limitarse e identificarse, ¿no? Es decir, bueno, me enfado, pero yo no soy el enfado, ¿no? Trascender y transformar. Ya no se oyen estas palabras demasiado, ¿no? Se habla de cambiar, mejorar, estar más cómodo, trascender. Bien, el objetivo de la autoalusión es llegar al propio ser en mayúscula, aquel que lo incluye todo, pero que no se identifica con nada. Aquel que lo puede observar todo, pero que no puede ser abarcado por ningún esquema mental, analítico o intelectual. Y luego aquí una sorpresa, me encuentro con una sorpresa. Yo soy absolutamente, no es ni fan, porque uno es fan de un grupo de música, ¿no? De este yogi indio, que es, le tengo en mi corazón todo el día, y escribe Jacobo, en alguna ocasión, Sri Aurobindo decía que la realidad era como un cielo limpio y libre de obstáculos, a través del cual pasan los pensamientos como si fueran pájaros. Bueno, que os podría contar muchas cosas de Sri Aurobindo y simplemente decir cuánto me alegro de saber que Jacobo sabía de él. Y esto también lo voy yo pescando de todos los libros, ¿no? Esas referencias, decir, wow, sabía quién era este, wow, había leído a lo otro, qué raro, esto no lo menciona, pero igual lo había leído, ¿no? Por eso me gustaría, si es que queda algo de la biblioteca que tenía Jacobo, o de sus notas, o de los artículos que leyó, pues poderlos ver alguna vez. Porque una cosa es lo que uno publica para afuera y otra cosa es como entrar en el taller del escultor, ¿no? Y ver sus herramientas y sus bocetos y sus figuras inacabadas o no hechas públicas. Bien, la autolesión es solamente una
técnica que permite un acercamiento a la realidad. Nos he dicho antes, nunca es un fin en sí misma. Bien, punto número 5. La realidad, dice, no existe cuerpo ni mente ni nada que autoaludir. No hay pensamientos que perturben el estado de existencia pura sin límites. Todo forma parte de lo mismo, no existen ni secciones ni niveles, solo paz y existencia. Es decir, eso de lo que nos hablaba antes y de lo que nos hablará después, pues es para un poco orientarnos, ¿no? Pero en el fondo no existen ni esas secciones, ni esos niveles, ni cuerpo ni mente, solo paz y existencia. En la realidad todo está unificado, pero la existencia que se experimenta no puede reducirse a la unidad. Aquella está más allá de ella y al mismo tiempo está en ella. Existe, simplemente existe. Está más allá y al mismo tiempo está en ella. Pues es como un principio de inmanencia y de trascendencia a la vez. Existe, simplemente existe. Ser, todos son el mismo ser y este es uno, pero no es amorfo. Bueno, este es muy típico de Jacobo, ¿no? Un capitulillo aquí es media página que daría para llamar a unos cuantos metafísicos, teólogos y místicos y que nos ayudarán a desempaquetarlo, pero lo dejaremos ahí. Bien, y entonces pasamos de la parte uno. Llevo ya un buen rato, no sé si parar aquí, creo que no. A ver, de la parte uno a la parte 2. De la parte uno que era la teoría, digamos, a la parte 2 que es la práctica. No, yo creo que podemos acabar, aunque este vídeo sea un poco más largo, no lo vamos a partir en dos. Bien, vale, punto número 6. Lo titula Fortalecimiento de la atención. Anapana. Ahora nos va a hablar de, primero tienes que trabajar esto, cuando esto lo tengas conseguido, esto, y luego finalmente ya entramos en la propia meditación autoalusiva. Ahora va a hablar de ejercicios, prácticas de concentración, etcétera, ¿no? Bien, dice Jacobo, la práctica de la meditación autoalusiva está basada en la observación y esta, para ser efectiva, implica el fortalecimiento de la atención. Por considerar que la atención es la herramienta fundamental, este capítulo está dedicado a su manejo y fortalecimiento, ¿no? Es decir, si yo quiero pues jugar a básquet, ¿no? Pues sí, tendré que aprender a tirar la pelota a través del aro, pero también tendré que aprender a saltar, a correr, a driblar, ¿no? Bueno, pues ¿qué vamos a fortalecer y aprender a manejar? La atención, crucial. Cualquier objeto o actividad puede ser utilizado para fortalecer la atención. Esto también me gusta, ¿no? Todo nos vale para practicar, ¿no? Practicamos, todo nos puede valer para fortalecer la atención. Pero entre todos, el propio cuerpo y los movimientos respiratorios son los más adecuados. Entonces aquí empieza un poco la lista, ¿no? Si quieren anotar las cosas que hay que hacer, ¿no? La recetita, ¿no? Venga, va, ¿cómo vamos a ser unos meditadores autoalusivos? Bien, por ejemplo. Fijarse en los movimientos respiratorios, ¿no? Es tipiquísimo. En todos los cursos de mindfulness, ¿no? Enciendes incienso, pones la musiquita del agua a caer y fíjate en tu respiración. Pero podríamos decir, siente tu estómago digiriendo la comida. También podríamos hacer eso, me imagino. O, no sé, ese coche cuyo ruido tanto te molesta. No. Sin embargo, bueno, movimientos respiratorios parece bien adecuado, ¿no? Pero recordar, cualquier objeto podría ser utilizado, objeto o actividad. Bien, dice Jacobo que hay que respetar los límites naturales del sistema, es decir, no nos machaquemos lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, voy a entrenar para un deporte o quiero tocar el piano. Hombre, como el primer día toques 3 horas, pues te van a salir unas llagas en los dedos que no vas a querer tocar más el piano o no vas a poder hasta de aquí un mes, ¿no? Respetar los números naturales. Se sugiere utilizar ciclos de 20 minutos. No hace falta, me imagino, que os pongáis un cronómetro, pero bueno, de puquet a puquet, ¿no? Poco a poco. En un lugar tranquilo, libre de insectos, bien ventilado, sentarse cómodamente. Luego, obviamente, al yogi esto le da igual. Pero es que aquí yogis pocos, ¿no? Es decir, pues si puedes no estar, que no te molesten los mosquitos y no estar muriéndote de frío o de calor, bien, ¿no? Sentado, con los ojos cerrados, pero pues luego lo podremos hacer con los ojos abiertos montando en bicicleta, ¿no? La meta de este primer ejercicio es mantener la atención sin desviaciones y sin perder detalle del proceso respiratorio durante 20 minutos. Es decir, queridos, ¿somos capaces de estar manteniendo nuestra atención en nuestra propia respiración 20 minutitos? Y pone, practicar, no, ¿cuántas veces hay que tomarlo al día? Practicar varias veces al día y ir incrementando la duración. Bueno.
Luego, cuando ya se ha logrado eso, que no es poco, extender los periodos, practicar el ejercicio con ojos abiertos, en medio de actividades cotidianas. En otras palabras, se pretende que la atención sea mantenida durante la vida diaria y no solamente en periodos especiales. Es decir, es aquel, ¿no? El yogi, ¿no? Que se quejaba que gritaban, bueno, pues medita mientras la gente grita, ¿no? Si no, al final, para que, o sea, todo el mundo se tenga que poner en silencio y si no hay incienso no me sale, pues, ok, ¿qué más? Otro ejercicio puede ser, dice Jacobo, em, fijarse en los colores o los detalles de la textura de objetos sin juzgar ni analizar. Porque claro, cuando uno está, creo yo, propio sintiéndose o sintiéndose, bien, pero cuando uno abre los ojitos y empieza a ver cosas, ve algo y, mira, esto sirve para lo otro y me acuerdo de aquel día, no. Intentar que no entren aquí ni los juicios, ni las memorias, ni los análisis, ni el significado, ni la importancia, ni la utilidad, ni cómo se llaman. Por eso supongo que meditar o hacer estos ejercicios de atención con los ojos abiertos, pues es un nivel más avanzado que los ojos cerrados. Bien, en este ejercicio se fortalece la capacidad de atender en forma directa y sin mediaciones intelectuales. Es decir, resumen, prestar atención a la respiración, postura corporal y objetos. Bien, número 7. Observación del cuerpo. Bien, aquí nos habla de Vipassana, de la técnica Vipassana, sentir el cuerpo, primero parte por parte y más tarde en su totalidad, basta experimentarlo como una unidad. Hemos empezado por los movimientos respiratorios, ahora nos va a invitar a que examinemos, prestemos atención a cada parte de nuestro cuerpo, parte por parte y luego a todo. No importa la cualidad de la sensación, nos dice aquí. Es decir, no importa, no empecemos a pensar, pues fíjate, aquí me duele, pues mira, allí no, ay, qué cómodo, uy, aquí casi no siento nada. No, lo importante es que no se dejen zonas ciegas. Pasar por todas partes, dice Jacobo, según Cuenca, sensaciones de dolor deben ser observadas con la misma ecuanimidad y desapego que las de placer. Sí, me duele, como hemos dicho antes, no lo rechazo. Sí, esto me gusta más, pero tratando de pasar, ¿no? sin el apego. Bien. Nos da una lista de partes, ¿no? Por ejemplo, una vez terminada de reconocer la cabeza, se practica la misma técnica con hombros, brazos, manos, espalda, pecho, vientre, caderas, nalgas, todo. Seguimos, ¿no? Poco a poco se intenta sentir la unidad corporal hasta llegar a observar y sentir el cuerpo como una unidad completa. Ya estamos en otro nivel, ¿no? Bien. Dice, en realidad lo que estamos haciendo es activando y decantando algoritmos que se van haciendo cada vez más inclusivos. Qué metáfora tan linda, ¿no? Decantando. Cuando uno decanta el vino en una copa, ¿no? Decantando algoritmos que se van haciendo cada vez más inclusivos hasta que se logra activar el algoritmo de unificación de toda la imagen corporal. Bien, sumado a este vipassana de la superficie del cuerpo, también es necesario observar los órganos internos, es decir, no solo las partes típicas, ¿no? Ojos, nariz, manos, codos, sino los órganos internos, pruébenlo. Y incluso dice penetrar a través del cerebro. Esto me resultó muy curioso, ¿no? Si los neurocientíficos hiciéramos meditaciones en las que tratáramos de observar nuestro propio cerebro, que es como teóricamente nosotros pensamos, o muchos de ellos piensan, que el cerebro es el que produce la observación. Pues aquí se trataría de observar el cerebro, ¿no? Que produce la observación. O sea que podríamos entrar en un loop, en un bucle curioso. Bien. Bien, dice que el Vipassana, además de preparar al aspirante a la meditación autoalusiva, tiene un efecto inmediato de limpieza corporal profunda, curación de malestares, dolores y enfermedades y prevención de las mismas. Bueno, y sobre todo fortalece la capacidad de observación, atención y conciencia al despertar sensaciones dormidas de las zonas ciegas. Bien, dice, con esta preparación estamos listos para realizar el siguiente paso, la observación de la mente, ¿no? Es decir, sentaditos, hemos empezado con la respiración, hemos hablado de no solo de la respiración, sino de las partes del cuerpo, también los órganos, unificarlo. Y ahora vamos a por la observación simultánea, dice, de imágenes, memorias y pensamientos. Ay, espera, que esto me lo he saltado. A ver. Sí, ok. Observación de la mente. Eso es. Bien. Punto 8. Para los que queráis orientaros en el libro, nos recuerda que la mente no existe como entidad concreta. Más bien lo que quiere decir Jacobo con mente, dice, hace referencia a un proceso dinámico que se manifiesta en forma de pensamientos, memorias, imágenes. Bueno, ahora vamos a observar eso. Pero no se ha olvidado del cuerpo, ¿eh? Y ya tenemos el cuerpo, la observación del cuerpo controlada, dominada. Ahora vamos a por ello, va por la mente, ¿no?
Bueno, se realiza hasta lograr que el sujeto de la experiencia sea capaz de observar el origen, mantenimiento y desaparición de cualquier pensamiento, hasta que el sujeto de la experiencia se convierta en el observador en mayúsculas de la mente. Sigue siendo siempre el objetivo, ¿no? Observa, observa, no te identifiques, incluye, incluye, no te identifiques, sigue observando hasta que te conviertas en el observador en mayúscula, ¿no? Estos conceptos que no son ni conceptos, ¿no? Pero estas palabras, ¿no? El otro día hablábamos del atractor, ¿no? El atractor, cuando hablábamos del poder. Aquí estamos hablando del observador. Bien. Dice que, bueno, que sigamos con la postura que funciona en Anapana y en Vipassana. No hace falta inventar aquí la pólvora mojada, ¿verdad? Bien, y ahora el procedimiento un poco más detallado de cómo observar nuestros pensamientos. Bien, una vez logrado lo anterior, estar bien sentadito y tal, se dirige hacia cualquier pensamiento que surja espontáneamente. La atención la dirigimos a lo que pensemos. Esa idea de que hay que luchar con los pensamientos, pues no. Simplemente se permite que la mente escoja cualquier curso que desee. Está hablando de la observación de pensamientos espontáneos, ¿vale? O sea, que simplemente lo que se te apetezca o aparezca, pues lo observas. Y luego habla de la observación de pensamientos provocados, que yo pensaba en el potencial evocado y en el transferido, ¿no? Bueno, hay pensamientos que pasan, como los pájaros, y otros que los haces pasar, ¿no? Una vez se ha logrado lo anterior, todo se va construyendo, ¿verdad? Las anteriores fases las tenemos, se hace surgir un pensamiento. Lo importante del proceso es lograr que la identificación del sujeto de la experiencia con los contenidos de la misma se traslade a la identificación con el observador. Me despego de identificarme con ese pensamiento en este caso, ¿no? Y me trato de pegar a identificarme con el observador. También o sea, nos ha hablado muy brevemente de estos pensamientos espontáneos, pensamientos provocados, para que practiquemos con ambos. Y en tercer lugar, observación de memorias, de recuerdos. Cada punto y zona del cuerpo contiene memorias. Bien, pues prestarle atención a eso. Hasta no lograr este conocimiento real, la experiencia de realidad en mayúscula oscilará entre la identificación con los contenidos de la mente y la localización en el observador como tal. Es decir, bueno, vamos progresando, pero es que siempre queda alguna parte que hay que ir a ver si la podemos observar para desidentificarnos. Esto permitirá lograr una especie de salto en el cual el meditador se acercará a su verdadera naturaleza como la realidad en mayúscula y el observador en mayúscula, y no como sujeto en mayúscula de la experiencia, aunque en la realidad mayúscula ambos son lo mismo. Bien. Luego, fijaros los pasitos, ¿no? Pensamientos espontáneos, pensamientos provocados, memorias. Luego, observación simultánea de pensamientos. Ahora, varios pensamientos a la vez. Como antes había dicho, zonas del cuerpo y luego todas las zonas del cuerpo a la vez, en la medida en que eso es posible, con esa unificación corporal. Bien. Aún el pensamiento de no identificarse con ellos debe ser observado como un pensamiento. Claro. O sea que incluso cuando dices, uff, me estoy identificando con esto que estoy pensando, ¿estaré bien haciendo bien la meditación? Bueno, eso mismo también hay que observarlo. Aquí esto me evocaba a mí lo que luego se vino a llamar neurofenomenología, que impulsó Varela y otros en los años 90, pero no sé si, y por eso a veces me fascinaría conocer las notas de Jacobo, para ver si se encontró alguna vez con Francisco Varela, ¿no? Que la neurofenomenología de Francisco Varela, pues también bebe de la cibernética, que tiene que ver con estos bucles, ¿no? Sobre todo la cibernética 2.0 y 3.0, ¿no? La que ya no es simplemente un dispositivo mecánico o electrónico al que le añadimos bucles de retroalimentación, sino que el propio observador o el propio ingeniero que lo construye en la cibernética 2.0, 3.0, se lo incluye en el sistema, porque el observador también es un sistema. Aquí el observador en minúscula, ¿no? Por lo tanto, tenemos dos sistemas y entonces ya podemos incluirlo. Así como es como fue avanzando la cibernética, que luego, igual con el impulso de yendo para atrás y revisitando la fenomenología más filosófica de los fenomenólogos de verdad, de los alemanes y de los franceses, pues como Husserl y otros, y luego añadiéndole una buena pizca de budismo, pues Varela construyó su neurofenomenología. Bueno, aquí lo que nos dice Jacobo me recuerda mucho a esto que vendría después. O sea que esta es otra nota de- del ser pionero de nuestro querido Jacobo. Bien. Observación simultánea de cada vez mayor cantidad de pensamientos y unificándolos. Para ello, el meditador activará voluntariamente varios pensamientos simultáneos observándolos todos al mismo tiempo. Suena fácil, ¿no? Bien. Y luego viene una técnica que nos habla de
observación de imágenes. La mejor forma de ver una imagen interna consiste en localizar algún punto o una zona iluminada dentro del panorama oscuro que aparece al cerrar los ojos. Y esto que nos dice aquí de pasada, ¿no? Hablando ahora de cómo activar pensamientos varios, imágenes, memorias y cómo, en este caso no, repito, dice, ¿cómo vamos a observar esta imagen? Una mejor forma de ver una imagen interna consiste en localizar algún punto o zona iluminada dentro del panorama oscuro que aparece al cerrar los ojos. Es decir, cierren ustedes los ojos y si ven alguna lucecita, agárrense ahí a ver si por ahí aparece la imagen. Bueno, pues esto es lo que hacen muchos de los chavales, de los niños que practican y tienen éxito con la visión extraocular, que como sabéis, Jacobo también estudió. Y bueno, todas estas pistas, ¿no? De cómo ver y qué se ve y cómo se ven las imágenes que encontramos aquí en la meditación autoalusiva, pues sería también para poner una nota y decir, ojo, que cuando hablemos de las imágenes del espacio, de la interacción entre campos en otros libros, cuando hablemos de la visión extraocular, que creo que se encuentra al final de este otro libro llamado Ay, ¿cómo se llamaba? La luz angelmática. Bueno, notas, ¿no? Y estas son las que yo marco. Si vosotros lo leéis, pues encontraréis otras que diréis, wow, apunta esto que luego me va a servir. Bien, cuando se logra mantener la atención en algún punto luminoso del campo visual interno, el punto atendido se transforma en imagen interna, la que se podrá observar percibiendo su surgimiento, ojo, no solo la imagen, sino cómo surge, su mantenimiento, evolución y desaparición, como si se tratara de un pensamiento. Qué interesante esto, ¿no? O sea, esta técnica, aquí simplemente la describe brevemente, ¿no? De este punto de luz y ahora sale una imagen, aparece, se mantiene, se va. Casi como si hubiera sido un pensamiento, ¿no? Bien, y finalmente, la observación simultánea de imágenes, memorias y pensamientos. Este era el capítulo, ¿no? De observar la mente, ¿no? O sea que hemos hablado ya de cuerpo y sus partes, mente, pensamientos, recuerdos, imágenes, todas a la vez. Y ahora el tercer punto es el de las emociones. Sección número 9. Solamente hacen falta dos pasos más para poder describir la técnica de la meditación autoalusiva, dice Jacobo, que son la observación de las emociones y finalmente el último, la observación de los patrones. Esto hablamos enseguida. Por lo que una observación despegada de los mismos resulta todo un reto. Habla de la observación de las emociones, ¿no? Porque dice que así siempre nos identificamos con nuestro estado, estados emocionales, ¿no? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, nos sucede algo parecido en lo que, a lo que acontece con nuestro papel social, ¿verdad? Oye, ¿tú quién eres? ¿No? Bien. Pero de la misma forma en la que el papel social es un juego y nunca nuestra identidad real, la persona como máscara, persona como careta que sona, ¿no? Y nunca nuestra identidad real, así nuestras emociones como nuestros pensamientos pueden ser observados desde la plataforma ecuánime. Recordaros, recordad lo que nos ha dicho, ¿no? De- se trata de observarlo todo, porque todo nos decía puede ser sujeto de observación, todo se puede observar. Y tratar de hacerlo ecuánimamente, ir construyendo encima. Es como un gran castillo de observaciones ecuánimas desidentificadas, lo que nos está proponiendo hacer aquí. Cita a Alan Watts, bueno, otra de las referencias del momento, y luego dice, para ello se sugiere captar el instante en el cual se inicia la emoción observando inmediatamente los cambios corporales que la acompañan. Claro, ahora si ya estamos en este nivel en el que estamos sintiendo, mejor dicho, observando muy bien nuestro cuerpo, nuestra imagen, nuestro pensamiento, ahora surge la emoción, que lo he puesto más atrás, debe ser que es más difícil en esta secuencia de ejercicios, pero al mismo tiempo podemos ver qué nos está diciendo esta emoción de nuestro cuerpo y al revés, ¿no? Como es, podríamos adivinar, luego la observación unificada de todas las alteraciones corporales durante la emoción. Oye tú, aunque no lleguemos a ser maestros zen, solo con podernos ver en estos súper espejos que utilizaba esta imagen antes Jacobo, ¿no? Oye, si yo puedo observar mis propios pensamientos y cómo salen y a dónde van y una imagen y de dónde surge y cómo está mi nariz y cómo está mi estómago y cuando me enfado, dónde lo siento y qué pasa. Oye, solo con esto iríamos muy bien, ¿eh? Porque a menudo vamos como zombies por la vida, ¿no? Es decir, básicamente comemos, cagamos y andamos, ¿no? Más o menos bien, pero todo lo demás de manera inconsciente, ¿no? O sea que pensar que no se trata solo de raparse la cabeza, cruzar las piernas sin que te duelan y tirarse 3 horas,
diciendo aum, sino que esto es una mezcla, ¿no? Entre psicología personal y transpersonal para la vida cotidiana y cogiendo elementos de Oriente y cuestiones muy de Occidente también. Bueno, así lo veo yo. Como dirían los youtubers, ponedme vuestros comentarios abajo y darle a la campanita. Dale a las, dale a las campanitas. A ver. Ay, a medida que se ejercita la observación emocional directa y la contemplación. Ah, y yo que sabéis que soy un juguetón de las palabras, en serio. Contemplación. Yo contemplo. Yo con el templo. Con mi templo. La conquista del templo, ¿verdad? Ya lo vimos. La batalla por el templo, otro libro de Jacobo. Bueno, contemplar el templo. Bien. La represión emocional o el miedo a encarar algún estado emocional hará fracasar cualquier intento de meditar autoalusivamente. En cambio, aceptar los estados emocionales garantizará el éxito de meditación, puesto que todo intento algoritmizador requiere información veraz, y solo esta se obtiene aceptándola. No tanto es cierto, es mentira, es, ¿no? Eso es, ¿no? Eso es lo que siento, ¿no? Esa es la emoción. Pues la acepto y entonces la información es veraz. Y como es veraz, se puede incluir. Muchas pistas aquí, ¿eh? Muchas pistas. Bien, parte número 10 y queda la 11 y casi estamos. Y la 12. Bueno, y la 13. Pero son cortitas. A ver, y si no lo paráis, si me he pasado de la hora, pues lo paráis y seguís. La observación de patrones. Nos faltaba este paso, dice. Falta un paso más. Puesto que esta técnica implica la capacidad de algoritmización, la práctica de la autoalusión se fortalece si previamente a su instrumentación se realizan ejercicios algorítmicos. Esto está bueno, esto es una sorpresa, ¿no? Nos va a decir, oye, muy bien, pensamientos, emociones, memorias, cuerpo, tal, bien, esto, lo otro, pero ahora vamos a hacer una especie de, o sea, eso sí, hemos ganado músculo, pero ahora vamos a ver si podemos ganar flexibilidad, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a fijarnos en patrones. Dice, por ejemplo, la observación de patrones consiste en atender sostenidamente a cualquier objeto, tratando de descubrir entre sus formas, y esta palabra es crucial, la decimos así como que nada, ¿no? Porque las formas informan. Vamos a coger esas formas y las vamos a informar, información, y alguna disposición regular que constituya un patrón. Es decir, forma, información y algo regular, orden, patrón. Como dice mi amigo Pascuas, ¿verdad? Donde no manda patrón, manda marinero. Molve. Entonces, por ejemplo, dice aquí, pues bueno, no hace falta gastarse mucho dinero. O sea, uno puede observar atentamente una flor. Y si no tienes flores, pues la forma del suelo o una hoja de un árbol. Cada vez que se identifica un patrón, o sea, fíjate en la flor y fíjate, obsérvala de verdad. No solo cuántos pétalos tiene, sino incluso la forma de las ramas de los árboles. Pues uno puede darse cuenta de que tiene una estructura fractal, ¿verdad? Que la rama se subdivide en ramitas y esas subramitas se subdividen en otras subramitas y entonces uno puede de repente ejercitar esa flexibilidad observacional de decir, mira, si es que esto lo puedo comprimir, este patrón tan complejo, y esto es lo que hace un algoritmo, lo puedo resumir, capturar, comprimir en una suerte de regla de un patrón, ¿no? Bien, la flor, dice, si no las nubes, nos da algunas ideas, por si no tenemos, ¿no? La flor, las nubes, las rocas, dice incluso que observar las llamas fuego y sus formas representa una excelente práctica un poco más avanzada, ¿no? Es decir, que todo el mundo tiene cerca una flor, una nube, una roca, un árbol, una llama, claro. Hoy lo que observamos todo el rato es la pantalla del móvil, ¿no? Pero cielo estrellado, etcétera, etcétera. Bien, finalmente llegamos a la parte número 11, que se llama la meditación autoalusiva. Ya estamos preparados, ¿no? Bien, realizando todo lo anterior, si es que lo hemos conseguido realizar, estamos preparados para la práctica de la meditación autoalusiva. Otra vez, se sugiere sentarse cómodamente, em, etcétera, etcétera. Recorrer todo el cuerpo sin bloqueos. Al inspirar se recorre el cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Esa observación sistemática. Se procede a la observación de los contenidos de la mente también. Cuando lo anterior se logra, nos está resumiendo, ¿no? Entonces se añade la observación de la mente, la del cuerpo,
unificado y la de la respiración, logrando una nueva unidad del cuerpo, la mente y los movimientos. Se engloba, dentro se engloba, se engloba. Después de lo anterior, la atención se focaliza en las emociones, como hemos visto, y a esta observación de la unidad de todos los componentes de la experiencia susceptibles a ser contemplados se les denomina observación de la totalidad de uno mismo en el presente. Aquí Jacobo esto lo escribe entre comillas y todo con guión. Observación guión de guión la totalidad guión de uno, es decir, lo voy a leer otra vez. Observación de la totalidad de uno mismo en el presente. Si fuera alemán, seguro que habría una palabra que dijera ¿no? Pero aquí, como los españoles, tenemos otras ventajas y otros inconvenientes en nuestro idioma, y entonces él lo pone todo junto, ¿eh? Observación de la totalidad de uno mismo en el presente, como si fuera boom. Es decir, incluso eso ha quedado unificado en una palabra, ¿no? Obviamente, esta observación de la totalidad no es de la totalidad de todo el universo, sino únicamente de la que es posible realizar en el presente. La observación, la palabra entera, de la totalidad de uno mismo en el presente es la meditación autoalusiva en sus componentes. Fijaros, aquí de repente se nos abre otro horizonte, ¿no? Que dices, wow, si he conseguido todo eso, bueno, si has conseguido todo eso, te puedes observar a ti mismo, ¿no? Observación de la totalidad de uno mismo en el presente. Luego habría que ver de todo lo demás en todos los tiempos, ¿no? Esos son deberes ya para nivel profesional, nivel súper avanzado, ¿no? Bien. El siguiente paso en la técnica consiste en observar la resultante de la unión de todos los elementos de uno mismo en la sensación de mismidad o de sí mismo. La meditación autolusiva puede fortalecerse practicándola durante la vida cotidiana sin necesidad de horarios especiales o lugares apartados. Bien, y entonces esto aproxima al meditador a la observación de la realidad en mayúscula, la cual es el verdadero objetivo y meta de la meditación autoalusiva. Recuerden ustedes, hemos tenido que observar todo esto sin identificarnos con ello, y es así como nos aproximamos a la realidad. O sea que fijaros que noción de percepción nos ofrece aquí Jacobo, y ya sabemos que toda la pregunta que guió su trabajo es el origen de la experiencia, ¿no? Y aquí, hablando de percepción o de aproximarse a la realidad, pues ese es el objetivo, ¿no? De la que se consigue mediante esta práctica. El verdadero objetivo y meta de la meditación autoalusiva. Aproximarse a la observación de la realidad. Bien. Aquí nos vuelve a mencionar el atractor extraño. Bueno, ¿qué más? Ah, y nos dice que eso está ahí y nos pone esta metáfora. ¿Sabes cuando dices, es que tengo algo en la punta de la lengua? ¿Cómo se llamaba aquel chico? Sí, hombre, sí, aquel que hizo, y no lo sabes, pero sabes que lo sabes, porque si no, no sabrías que no lo sabes. Incluso si te dicen, era Juan, no, Juan no era. Sabes que él no es. Sin embargo, aún no puedes traer a la conciencia quién es, ¿no? Pues eso nos lo ofrece también como imagen, o al menos yo la tomo así, para poder pensar lo que hablamos en el vídeo anterior del atractor extraño, ¿no? Nos jala desde el futuro, de alguna manera pertenecemos a ello y está aquí y ahora, pero no estamos nosotros en él aquí y ahora, pero esa poder de succión, ¿no? De atracción, tiene que ver con eso de que está en la punta de la lengua. No lo tenemos, pero lo tenemos, porque si no, no lo tendríamos en la punta de la lengua. No sé si se entiende, no tengo mucho tiempo para recrearme en esto. Bien, si no existiera esa guía atractiva, la autoalusión no sería posible. Nos está hablando de esto, ¿no? Si no hubiera este atractor, esa guía atractiva, la autoalusión no sería posible. Es decir, que hay que buscar la autoalusión, pero la tenemos. Lo que pasa es que la tenemos en la punta de la lengua. Igual se entiende ahora mejor. Aquí nos deja un par de comentarios sobre religión y teología. Nos habla de esta realidad R es la del observador O. En el cristianismo esotérico, el observador se representa como un ojo en el interior de un triángulo, ¿eh? Y el ojito en el triángulo. Y esto nos habla de una trilogía cristiana. El secreto de la trilogía cristiana nos dice y lo que unifica al observador, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego nos dice que también existe una trilogía en el hinduismo, etcétera, etcétera. Nos hace aquí un comentario que nos devuelve desde esta práctica puramente experiencial a otras tradiciones, ¿no? Bien asentadas. Bien, como hemos visto, esta técnica consiste en observar la totalidad de uno mismo en el presente. Es un verse a sí mismo desde una postura trascendente y simultáneamente neutra. Es decir, que es la conciencia es saberse ser, pero esto es verse ver, ¿no? O verse al cuadrado, o al cuadrado o a la n potencia, ¿no? A la enésima potencia.
Y esta observación no es intelectual, nos recuerda, o incluso lógica, sino más bien directa y total, poco a poco uniendo. Bien. Molt bé. Finalmente, capítulo sección 12. La meditación autoelusiva permanente y sin límite. Y aquí nos va a decir que esto no se acaba, ya nos he dicho antes, no hay meta, sigue, sigue, se puede autoincluir más y más y más todo el rato y no tiene nunca fin, ¿no? La meditación autoelusiva permanece siempre, permanente siempre recuerda quién es él. Esto está bien también bonito, ¿no? No se nos va la pinza y de repente no sabes, no. Es decir, volviendo a eso de la individuación, ¿no? No se trata de matar al ego ni de irse a los mundos de Yuppie y abandonarlo todo, incluso tu propio yo. Siempre sabes quién eres tú, pero dice cuando se logra autoaludir, la experiencia de mismidad se transforma. Que de hecho, esto es lo que les pasó a los físicos cuánticos, lo he contado en alguna ocasión, ¿no? Cuando buscando, ¿no? De qué estaban hechos los ladrillitos de materia, pues se trascendieron a sí mismos. Esto es lo que pasó en la mecánica cuántica hace 100 años y también cuando le pasa a una disciplina, en este caso científica, es espectacular, ¿no? Las matemáticas también se dieron cuenta, ¿no? Con Gödel. Es decir, esto también nos sirve para entender sistemas de pensamiento e incluso sistemas culturales. Bien. Y dice que este proceso continúa y no tiene límite. Ok. Ya está. Sigan ustedes, sigan ustedes. Em, Parte 13. Consideraciones finales. Venga, ánimo, que ya acabamos. No existe límite para la observación. Inclusive en los momentos en los que no es posible autoaludir, se puede observar esta incapacidad. Esto me hace sonreír, ¿no? Si estás ahí atascado, pues observa tu atasco. No está mal. No existe límite para la observación, ¿eh? Cuidado. Aún en los instantes de máximo vacío o de depresión profunda, el observador se mantiene. Wow. Bien, y ahora Jacobo nos regala un apéndice súper cortito antes del glosario que os he mencionado antes, en el que nos confiesa que el observador es mucho más que la latis, ¿no? Uno de los aspectos más interesantes que escribe acerca de la concepción de la latis es su gran similitud con las propiedades del observador. Independientemente de la aparición de cualquier partícula elemental y todos los compuestos químicos y objetos del universo, la latis se conserva como sustento único y singular. Esto es lo que la similaridad que tiene con el observador, porque dice, de igual forma, el observador es único y singular independientemente de los contenidos de su experiencia, ¿no? La latis, da igual lo que hay adentro, las particulitas y tal, es la latis, y el observador, pues da igual lo que pase dentro, que es el observador. De acuerdo con estas analogías, se podría pensar que lo que llamamos latis sea el observador mismo. Es decir, ostras, mira, alguien podría decir, fíjate, ese constructo que es la latis, constructo por un lado teórico, pero por otro lado, pues que está ahí, pues dentro tienen todas esas cosas, ¿no? Sin ser ellas, así como distorsiones. Y mira, el observador también, anda, ¿será lo mismo? Y dice, no, no es lo mismo. El observador no puede reducirse a la latis, ni que esta última sea en sí misma el observador. Esta evidencia está contenida, o sea que hay un apunte teórico, no es lo mismo, y luego encima nos menciona Pachita, ¿no? Esta evidencia está contenida en la conducta de la más grande chamana de México, Pachita. Pachita era capaz de materializar objetos y de hacerlos desaparecer, demostrando poseer un control casi total sobre la latis. Si el observador fuera la latis misma, este control sería imposible. Es decir, si uno puede controlar la latis y puede hacerlo a niveles estratosféricos, como hacía Pachita, ese control lo sigue haciendo alguien. Cuando digo alguien, será el observador. Por lo tanto, si la latis fuera lo mismo que el observador, ese control no sería posible. Este manejo es irreducible a la latis. Por lo tanto, dice Jacobo, el observador no es la latis, sino que la trasciende. Y aquí acaba la meditación autoalusiva. Bueno, supongo que lo importante, no, supongo no, lo importante de esto, aparte de comentarlo, es practicarlo. Y me incluyo, porque a mí estas cosas me cuesta practicarlas, siempre estoy muy ocupado, ¿no? Bueno, aquí tenemos Jacobo compartiendo, regalándonos su técnica, su método, y muy interesante también tenerla pronto en este viaje de leyendo a Jacobo, porque yo creo que de esa capacidad de observar
él sacó muchas de estas conclusiones que luego fue a comprobar en sus experimentos, en sus viajes de campo y en sus teorías, ¿no? Probablemente esta técnica de aproximación a la realidad, la meditación autoalusiva, no es simplemente un pasatiempo de, bueno, para relajarme o para... No, 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 es que se basa, ¿no? Es una suerte de misticismo hacia adentro, ¿no? Como son todos los buenos misticismos. Me refiero a que no es algo, bueno, mira, lo practicaba y aquí os lo pongo, pues porque se me daba bien y porque uno se encuentra mejor. Yo creo, y esto no nos va a decir, no nos lo va a decir, creo yo, tan claramente, pero que en estas prácticas atender a la experiencia desde esta forma tan intensa y tan íntima y también tan estructurada, está la clave de la capacidad que tuvo Jacobo de aproximarse precisamente a la realidad y luego de escribírnosla en sus libros. Bueno, lo voy a dejar aquí que estés hecho un poco largo y seguiremos, y no sé exactamente con qué vídeo seguiremos, con qué libro seguiremos, pero pronto lo sabréis. Os mando un abrazo. Chao, chao.